¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a arrancar con la parte práctica de la unidad número 5 correspondiente a aproximación de funciones. En particular, en este video vamos a hacer una breve introducción al método de ajuste por cuadrados mínimos, repasando brevemente algunos conceptos teóricos que ya se dieron en las clases de Ángel. Cuando uno empieza un tema nuevo, por lo general, lo que se pregunta es cuán útil es, si sirve o no sirve, si va a servir en su vida profesional, etc. En particular, el tema de aproximaciones de funciones es algo que se usa muchísimo en la vida profesional de un ingeniero, independientemente de qué especialización o de qué carrera siga. Acá les voy a presentar dos ejemplos muy sencillos que se usan muchísimo, ¿sí? Están más relacionados con ingeniería civil, pero como les dije recientemente, en cualquier carrera uno puede encontrar muchísimos ejemplos de aplicaciones de aproximación de funciones. Un primer ejemplo que podemos mostrar es el de la estimación de la relación entre las resistencias del hormigón con los días. Sí, imagínense que uno trabaja en un laboratorio de estructuras y se hacen pruebas con probetas de hormigón, estudiando la resistencia de la misma con el correr de los días. Entonces uno puede ir haciendo mediciones, ir tabulando esos datos y a partir de esos datos que uno va haciendo generar algún tipo de función, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos datos de mediciones en una probeta, ¿sí? Datos de resistencia en una misma probeta durante varios días, ¿sí? Lo que uno puede hacer en función de los datos graficados es proponer alguna ley, ¿sí? De ajuste, y entonces, en este caso sería logarítmica, y a partir de esa ley, ¿sí? Uno podría definir cuál es la resistencia esperada en el hormigón en función del tiempo que uno quiera saberlo. Otro ejemplo donde se usan las aproximaciones de funciones en ingeniería es en estimación de caudales en cursos fluviales. Acá lo que les muestro es el río Paraná a la altura de Rosario. Medir caudales tiene sus complicaciones, ¿sí? Primero tiene complicaciones ir al curso fluvial por diferentes motivos. Por ejemplo, acá en el Paraná hay complicaciones del tipo morfológicas, también tenemos complicaciones por el tránsito que tienen estos ríos. Entonces, ir a hacer una campaña de medición tiene ya sus problemas de entrada. A su vez, las mediciones de caudal se hacen con diversas técnicas. Para este tipo de cursos fluviales se usan metodologías ASP, entonces uno tiene que ir embarcado, etc. ¿Sí? Es una técnica que lleva su tiempo, ¿sí? Tiene sus costos, etc. Entonces, lo que uno puede hacer para estimar rápidamente el caudal es, a partir de diferentes campañas que uno va haciendo, empezar a relacionar el caudal que pasa por el curso fluvial en una determinada sección y asociarlo con el nivel que tenía el río en ese momento. Entonces, a partir de ahí se generan las curvas, ¿sí? Estas curvas que se denominan curvas HQ, que relacionan, como les dije, la altura del curso del río, del curso fluvial, con el caudal que pasa por el mismo. Entonces, una vez que están determinadas estas curvas, uno directamente puede estimar fácilmente el caudal que pasa por una sección solamente midiendo el nivel del río. Así que es algo sencillo, con un costo casi nulo y se hace muy rápido. Esto, como les dije, son dos de los tantos ejemplos que uno puede ver de aproximaciones de funciones en la ingeniería. En particular, vamos a ver ahora cómo se ajustan funciones con la metodología de cuadrados mínimos. Esta metodología ya la vieron en la teoría, vamos a hacer un punteo muy cortito en lo que consiste esta metodología. Básicamente lo que tenemos de entrada nosotros es una serie de valores, ¿sí? A los cuales queremos ajustarle una función, ¿sí? Con el mínimo error posible. Esa función que le vamos a ajustar la vamos a construir como una combinación lineales de otras funciones. Entonces, esto que yo les decía,
la función que vamos a generar, en este caso la llamamos h asterisco, va a ser una combinación lineal de una base de funciones phi. Estas funciones las defino yo. Y están afectadas cada una de estas funciones por un coeficiente CI. Estos coeficientes CI son las incógnitas que uno tiene que determinar en la metodología de cuadrados mínimos. Lo que pedimos es minimizar el error del ajuste. Entonces, el error, ¿cómo lo vamos a estimar? Bueno, haciendo la diferencia de los valores observados y la función de ajuste evaluada en el mismo punto donde tenemos las observaciones. Vamos a trabajar con los errores cuadráticos, ¿sí? Para evitar cualquier tema con los signos, ¿sí? Porque por ahí hay errores de diferentes signos que se pueden compensar, entonces el resultado que vamos a obtener no es del todo correcto. Una vez que tenemos el error, lo que queremos hacer es minimizarlo. Para minimizar el error, lo que vamos a plantear son las derivadas parciales de esa expresión del error que acabamos de ver acá, respecto de los coeficientes que afectan a la base de funciones. Con esas expresiones lo que vamos a obtener son diferentes ecuaciones a partir de las cuales determinar los coeficientes CI. Entonces, bueno, como les dije previamente, hacemos las derivadas parciales de la expresión del error respecto del coeficiente CI, tenemos esta expresión que si la trabajamos, ¿sí?, vamos a llegar a una expresión de este tipo, ¿sí?, que es lo que se llama sistema de ecuaciones normales. Este sistema de ecuaciones normales va a generarnos un sistema de n por n, siendo n el tamaño de la base de funciones que definimos en nuestra función de ajuste. Entonces, este fue un breve repaso de lo que es cuadrados mínimos. En el próximo video ya empezamos a resolver ejercicios de la guía.